Muy pero muy buenos días a todos, buen domingo queridos televidentes y queridos compañeros en un programa especial. Especial, ¿Por qué? Programón especial. Eso desde ya, pero aparte este es un programa especial. Bueno, porque este programa que se está realizando en este mismo momento sí, es el programa 251. ¡Aplausos! Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. 251. 7 temporadas. TV Pública, Canal 9, América TV. ¿Cuánto tiempo, 3 Martín Fierro, Un Santa Clara, sí. Muy bien. 7 años. Mucha gente que pasó por el programa, Sí. al cual saludamos porque todos Por fueron supuesto, parte por de Ambiente y supuesto, Medio. Por supuesto. con- Muchos que aún están atrás de También. cámara, por No, ejemplo. nosotros, Pablo, Norita, un está atrás de delirio, la cámara. verdad. 251, ¿cuántos, Un no? delirio. Es un montón, la verdad es un montón. Nosotros no festejamos los números redondos. No, No. ¿para qué? 251. Ahí está muy bien. Vamos en contra de la corriente, como Por el salmón. supuesto. Ah, muy bien, muy bien. muy Bueno. bien. Después podemos festejar el 302, por ejemplo. Por Bueno, ejemplo, 300, sí, Si 2. llega a pasar, el 302. Pero si les parece, continuamos con el programa 251 que tiene... Bueno, yo traje un informe acerca de la primera reintroducción de especies Sí, acá en Argentina. Es un proyecto de rewilding y que la verdad que se pueden ver sus frutos. O sea, fue el primer proyecto piloto de la reintroducción de los osos hormigueros. Bien. osos hormigueros, me encanta. Y ahora hay animalazo. una gran población de osos hormigueros. Exponí el final del informe, pero igual vale la pena verlo porque Por supuesto. hablamos del proceso, ¿no es cierto? Y es más en profundidad también. Qué importante la reintroducción de especies que están extintas o en peligro de extinción. La verdad Total. que esos proyectos de rewilding, bien, también un aplauso para rewilding. Bien, hoy estamos aplaudidores. Un aplauso para Gaby. Bien, gracias, Bien. gracias, para mí. Bueno, ¿y acá? Y acá tengo que preguntarles algo. Sí. Ustedes, ¿saben que quizás esos tickets que nos dan cuando compramos algo en el súper, cuando compramos algo, no sé, en una tienda, como esta camperita que tiene olorcito nuevo, ¿no? Tiene olorcito ¿Tienen? nuevo. A ver. Sí, qué No perfumado. tiene olorcito nuevo, qué perfumado. tiene muchos años, pero Qué no importa. perfumado. Bueno, no importa, la cuestión Recién es... lavada, podríamos decir. La cuestión es, esos tickets que nos dan pueden llegar a ser contaminantes de la fauna, sobre todo la fauna que tiene que ver con el agua. Se hizo una entrevista al señor Javier Montserrat que nos va a explicar por qué pueden ser contaminantes y qué recaudos habría que tener. Así que me parece interesante porque todos tenemos, aunque sea una vez por día, un ticket en la mano. Pero sin dudas. Sí, En cualquier lugar siempre nos dan los tickets. Y Podríamos voy a evitar los tickets con la tecnología, ¿no es cierto? Eso te iba a decir, voy a spoilear un poco la idea de sacarle una foto al ticket, no llevárnoslo a la casa para no después tirarlo. Pero el problema no somos quizás los usuarios, sino quienes manipulan los tickets. Bueno, pero no cuento más nada. Ahí Dale. está. Claro, Hasta acá lo quedó. vamos a ver después. Sí, señor. Bueno, yo tengo un informe de reciclado de caucho, no de neumáticos, sí del scrap, del material de caucho con el que se están fabricando algunas cosas. Como ya spoilearon ustedes, no voy a spoilear absolutamente más nada, así que lo van a ver bueno. después. Pero aparte de eso, tenemos un día D. Como el cielo, ¿no? Día de... Día D. Es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. ¿Qué? ¿Y el Todo cielo de ese hoy? nombre Mirá el cielito, míralo. está azul, Uf, está bastante uf. azul en honor al Día D, que es sobre todo para hablar sobre todo de la mala calidad del aire y empezar Yo a... tengo una pregunta para Sí, hacerte. a ver. Si el aire no está Danger, limpio, danger. ¿el cielo no es azul? Bueno, la respuesta es sencilla, sigue siendo azul, pero por ejemplo, habrás visto imágenes de países asiáticos, por ejemplo, que tienen mucho smog en sus cielos, Sí. por lo tanto ven gris, más allá de que esté cielo, azul el cielo. Se me están complicando un poco las palabras. Igual te estoy entendiendo, Sí. te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. ¿Me entendés, Está bien, amigo? sí, sí, sí. Yo diría que mejor, ¿por qué no vamos al informe? Vamos. Dale. Para saber qué tan limpio está el aire, debemos mirar el cielo. La contaminación atmosférica es una emergencia para la salud humana, pero también es una emergencia socioambiental. Las emisiones generadas por el transporte, los residuos y otros servicios empeoran la calidad del aire, aceleran el cambio climático y afectan las economías, la producción de alimentos, los sistemas de salud y el turismo. Aproximadamente 7 millones de personas mueren prematuramente como consecuencia de la mala calidad del aire,
por el uso de químicos peligrosos o por polución. Si no se detiene con urgencia la contaminación, los decesos aumentarán en un 50% antes de 2050. Según el IQ Air, que es la medición diaria y online del índice de calidad del aire, las ciudades más perjudicadas por esta problemática son Santiago de Chile y Dubái, en los Emiratos Árabes. Mejorar el acceso a estos datos sensibiliza y colabora con la desintoxicación de las zonas urbanas. En China, su capital Pekín, es la prueba de ello. Con la aplicación del conocimiento científico a las políticas de Estado, ha mejorado su aire un 35% en solo 5 años. Para transmitir la dimensión global de esta crisis, Naciones Unidas definió el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, bajo el lema "Todos respiramos el mismo aire y vivimos en una atmósfera común". Sin miedo a exagerar, creo que a cada momento del día, a cada minuto, cada uno de nosotros recibe un ticket de compra. En la verdulería, en el supermercado, en un kiosco. ¿Todos los tickets son inocuos? Esa es una pregunta que vamos a responder acá en Ambiente y Medio. Es licenciado y doctor en Ciencias Químicas. Profesor titular del área de Química de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es miembro investigador del CONICET, especializado en contaminación de suelos con plásticos. Hoy conversa con nosotros Javier Montserrat. Gracias, Javier, por acercarte al ecoparque. Y lo primero que te quiero preguntar, cualquier ticket que a mí me dan en una verdulería, en un supermercado, en un shopping, ¿es realmente inocuo? No, es una buena pregunta, la respuesta es no. Lo primero que habría que ver es cuál es la tecnología de impresión que se utilizó para ese ticket, porque hay, la verdad, que tecnologías distintas. En particular, a nosotros lo que nos interesa es la tecnología que utiliza papel térmico. Si querés te cuento muy brevemente. Dale, por favor. El papel térmico tiene una lógica inversa a la tecnología de impresión que estamos acostumbrados desde las impresoras de nuestra casa, donde la tinta está en un cabezal de impresión y es el cabezal el que libera la tinta. En el papel térmico, el componente que podríamos llamar tinta está sobre el propio papel. En realidad está formado por dos sustancias, una de ellas es el bifenol A, y ambas sustancias están inmovilizadas en una capa de cera muy fina. Entonces, ¿cómo se produce el color? En la tecnología de impresión por papel térmico, una punta caliente se desliza sobre el papel y al deslizarse funde esa capa de cera, permite que esos dos componentes entren en contacto y ocurre una reacción química que es la que produce el color del papel. Como usuaria, ¿cómo puedo darme cuenta que me están dando un papel térmico para tener el recaudo de lo que debería después hacer, que me vas a explicar? Sí, es una buena pregunta. Mira, el papel térmico suele tener una cara más brillante, que es precisamente la que tiene la cera depositada. Se parece, para los que somos un poco más grandes, a lo que llamábamos papel de fax. Sí. Y la forma más clara de darse cuenta es poner un fósforo o un encendedor debajo sin que se queme el papel y vas a ver que se produce una mancha negra o a veces violácea sobre la superficie del papel. Quiero volver un poco a la primera respuesta que me diste. Hay un producto que es el complicado, digamos, en este papel térmico, que es el bifenol A. Exacto, porque esa reacción química ocurre porque hay una sustancia que es el bifenol A que entra en reacción con el componente que es una lactona, no importa en términos químicos, pero el bifenol A es uno de los dos reactivos de esa reacción. El bifenol A es una molécula pequeña, muy abundante, que se utiliza muchísimo en la industria. El policarbonato, por ejemplo, está formado por bifenol A, pero a diferencia del policarbonato, donde el bifenol forma parte de una estructura química que, a menos que se rompa químicamente, no es liberado al ambiente, en el papel térmico solo está inmovilizado en esa pequeña película de cera. Entonces la posibilidad de migrar al ambiente es mucho mayor. ¿Y si migra al ambiente? Y si migra al ambiente puede tener un efecto, en principio, toxicológico
sobre humanos y entra en contacto sobre humanos, pero sobre todo sobre la fauna acuática, porque en general lo que más se ha reportado en términos ecotoxicológicos es su actividad como disruptor endocrino de la fauna acuática. Eso quiere decir que interfiere en todos los procesos de comunicación hormonal de la fauna que vive en nuestros ríos y lagunas. En principio, si el papel térmico llega al ambiente y entra en contacto con el suelo, una de las cosas que estudiamos son las velocidades de migración del bifenol A hacia el suelo. En general, para que tengas una idea, aproximadamente un 75% de la carga del bifenol A del papel, que es muy alta. ¿75%? Sí, de la carga total del bifenol A en papel, que es de aproximadamente unos 30 miligramos de bifenol A por gramo de papel, suele migrar en 4 o 5 días completamente al suelo. Si llegara al agua, la migración es mucho más rápida. En 24 horas prácticamente todo el bifenol A migra del papel térmico al agua. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa con la industria que utiliza ese papel? Primero, ¿por qué lo utiliza? Si se puede utilizar otro que sea menos contaminante y si la industria es consciente de lo que puede pasar con este papel, ¿no? Lo primero que tengo que decirte es si querés llevar cierta tranquilidad. Entiendo que esto despierta susceptibilidades. Sí, claro. Es una tecnología permitida en Argentina hoy. Las cuentas preliminares que hemos hecho de exposición humana para la mayor parte de los ciudadanos que estamos en contacto solamente 2, 3, 4 veces con papel térmico durante el día, indicarían que los niveles de exposición están por debajo de los máximos sobre los cuales podría aparecer cualquier problema de naturaleza toxicológica. Tal vez los casos que habría que rever, y en particular las autoridades deberían prestar alguna atención, es el caso de los trabajadores que están manipulando papel térmico todo el tiempo. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, los cajeros que están con una tiqueadora todo el tiempo. No es para llegar ninguna señal de alarma, simplemente prevenir cualquier potencial problema de salud que pudiera aparecer. Esos trabajadores deberían tener medidas de protección personal particulares o controles de salud periódicos y más específicos. Ahora vuelvo al tema de la industria, ¿no? ¿Por qué se usa este papel? Que puede ser de alguna manera algo complicado para la salud, sobre todo para aquellos que no vemos, ¿no? Totalmente. La gran ventaja es que ha logrado la miniaturización de los procesos de impresión. O sea, vos podés tener una impresora en un cajero, lo podés tener en un negocio, y eso disminuye mucho los costos y, por supuesto, hace más versátil el proceso de impresión. En general, lo que está ocurriendo en otros países, en particular en la Unión Europea, es la sustitución del bifenol A por otros componentes primo hermanos del bifenol A, que en principio son toxicológicamente y ecotoxicológicamente más amigables, aunque eso hoy también está bastante en discusión. Otros países como Japón han prohibido directamente el uso de bifenol A en el papel térmico. Y probablemente la tendencia sea reemplazar estos dispositivos de impresión por proceso de transferencia electrónica. Absolutamente, es lo que se está usando acá en Argentina algo y en muchas partes del mundo mucho, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si no queremos llevar, por supuesto, tanta preocupación, pero es importante lo que ustedes investigan para que todos, como público en general, sepamos qué pasa cuando agarramos un papel térmico? Primero, cómo darnos cuenta si después no podemos decirle no me dé ese ticket, o sí podríamos decírselo al cajero, decir no quiero ese ticket, le saco una foto, mándamelo por mail. Ahora, ¿qué pasa si voy a la verdulería, supongamos que el verdulero trabaja con papel térmico y me queda en la bolsita con las verduras? ¿Hay algún problema ahí? La posibilidad que migre por el contacto mecánico del viaje de la verdulería a casa es escasa, pero eso sería una buena práctica, tratar de tocar lo menos posible el papel térmico. Te digo lo que yo suelo hacer, lo doblo desde la cara de atrás, la que es menos brillante. Si me interesa guardar ese ticket, le suelo sacar una fotografía y hoy los estoy juntando en casa en una bolsa de polietileno, porque lo que es importante enfatizar es que ese papel no tiene que entrar en las corrientes de reciclado del papel tradicional, porque ahí sí el bifenol A puede pasar a otro papel reciclado que después se puede utilizar para fabricar servilletas y vamos a terminar produciendo un proceso de dispersión de ese contaminante en papeles que no deberían tenerlo. Hoy
en muchos países se está trabajando fuertemente en los procesos de degradación de esos contaminantes, sobre todo en las plantas de tratamiento. Claro. Nosotros estamos un paso atrás, digamos, porque nuestro problema es que, por ejemplo, en muchos lugares no tenemos plantas de tratamiento. Para darte una idea, en la cuenca del río Reconquista ya hay partes por billón de bifenol A y nuestra impresión es que uno de los problemas es precisamente la ausencia de control y de plantas de tratamiento de agua, ¿no? El papel térmico se puede mezclar con los residuos domiciliarios y migrar como migra la cafeína que también está presente en la cuenca del río Reconquista. A propósito de, bueno, de los que usan el papel térmico, te hablo ahora del Estado, ¿no? ¿Cómo saben de esta investigación? ¿Saben de la posibilidad de una toxicidad en el agua, en el suelo? En principio, a través del gran trabajo que están haciendo ustedes y que nos están ayudando a divulgar los resultados de esta información, nosotros trabajamos en una universidad pública y en el CONICET también, y todos los resultados de nuestra investigación son públicos. Habitualmente los publicamos en revistas científicas, pero aquellos que nos parecen que pueden tener un impacto social o ambiental más importante, tratamos de comunicarlos por otros medios como este. Perdón de que te interrumpa, ¿a quiénes se acercan en un caso como este? ¿Al Ministerio de Salud, por ejemplo? La verdad que no tenemos muy claro con quiénes deberíamos entrar en diálogo en este caso. Sí, en otros donde el problema estaba más relacionado con la presencia de plaguicidas, claro, interactuamos directamente a nivel de las autoridades municipales y ahí es un poco más sencillo, ¿no? Probablemente las autoridades relacionadas con ambiente y salud pública serían aquellas que deberían tener algún proceso de reflexión, por lo menos para plantearnos dos cosas. Si tiene sentido que vayamos hacia una legislación claro, más parecida a la europea, ¿y qué hacer con los residuos que tenemos en casa? Abrimos dos preguntas. ¿La legislación europea entonces los prohíbe directamente? La legislación europea desde hace 2 años disminuyó casi en un 90% el contenido máximo de bifenol A permitido en el papel y promueve su reemplazo por otras sustancias. Y con respecto a los residuos, lo dijiste ya, pero me encantaría que sea bien claro porque eso quizás es para el público que nos mira, ¿no? No lo tiremos a la basura. Es decir, entonces, me dan un papel térmico, me doy cuenta que es el papel térmico, lo doblo hacia atrás. Sí. Me lo guardo en el bolsillo y ¿dónde lo tiro? ¿En una bolsita? Lo junto en una bolsa de polietileno, de las habituales que tenemos, de las viejas que nos quedaron del supermercado en casa, hasta que las autoridades nos digan qué hacerlo. Es un poco como el tema de las pilas, ¿no? Exacto, no lo tiremos a la basura porque eso va a SEAMSE, eso va a enterramiento y ahí empiezan los procesos de migración. Encima SEAMSE lo tenemos pegado a la cuenca de Reconquista. Sí. Y tampoco lo tiremos en un lugar donde se introducida una corriente de reciclado de papel porque bifenol A va a migrar a otro papel. Yo entiendo que las autoridades en algún momento nos van a ofrecer alguna alternativa y este residuo va a ser tratado como un residuo peligroso. Por lo menos con la atención que requiere. Claro, digamos. Con la atención que requiere. Bueno, por supuesto, Javier, gracias por haber estado con nosotros en Ambiente y Medio. Muchas gracias a vos por la invitación y por ayudarnos a divulgar nuestros resultados. Gracias, Javier, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. En este día gris, lluvioso y con una resolana que particularmente me molesta un poco, aún así les doy la cálida bienvenida al mítico oeste del conurbano bonaerense, más precisamente a la localidad de Merlo, donde vamos a estar haciendo la visita a la pyme Homsalva, un ejemplo perfecto de lo que es la economía circular, que viene a borrar del mapa definitivamente al actual sistema económico lineal de producción, consumo y desecho que tantos problemas ha ocasionado a lo largo de todos estos años en el planeta Tierra. El sistema de economía circular viene a cambiar este paradigma para reutilizar esos desechos y convertirlos en materia prima para fabricar nuevos insumos. Eso es lo que se hace aquí en Homsalva, que reciben el scrap de empresas fabricantes de caucho, tratan ese material y luego lo venden a diferentes empresas que fabrican diferentes insumos que vamos a estar viendo más adelante.
De la mano de Patricia Malnati, su presidenta, vamos a estar recorriendo HomeSalva, así que con su permiso me voy acá. En la Argentina cada año se desechan unas 100.000 toneladas de neumáticos y al no haber una ley de responsabilidad extendida del productor, la recuperación de esos neumáticos queda a mera voluntad de las empresas. Y seamos honestos, en general la voluntad de esas empresas no suele ser la mejor, por lo tanto esos neumáticos no se recuperan. Por eso es que se celebra tanto la presencia de emprendimientos como el de HomeSalva, que recuperan, en este caso, caucho, y de los neumáticos se puede recuperar casi un 90% de los materiales. Neumáticos que tardan unos 500 años en degradarse y que por su volumen y por su tamaño y por su peso también son de muy difícil gestión. Los neumáticos, como sabemos, están compuestos por diferentes materiales, entre los que están, por ejemplo, acero, compuestos químicos y el tema en cuestión, caucho. Y es el caucho regenerado el que se utiliza aquí, el que se trata aquí en HomeSalva para luego formarlo como materia prima para que luego diferentes empresas construyan a partir de esa materia prima, por ejemplo, ruedas de bicicletas, suela de zapatos u otros insumos. Bueno, aquí estamos con Patricia, muchísimas gracias por recibirnos, directora, presidenta de HomeSalva. Bueno, contanos primero, contémosle a la gente qué es HomeSalva. Bueno, HomeSalva es una pyme familiar que está pronta a cumplir sus primeros 50 años, dedicada a la industrialización del caucho. Acá tenemos diferentes tipos de cauchos. El caucho puede ser sintético o puede ser natural. El caucho natural proviene de una planta que se llama Hevea brasiliensis. Que me habías mostrado. Y después tenés los cauchos sintéticos. Que son estos dos que vemos. Que son esos que están ahí, que son cauchos derivados del petróleo, pero en los cuales la verdad se está trabajando mucho en hacer cauchos con bases biológicas para suplantar el tema del petróleo. Y después tenés, como que tenemos acá, cauchos regenerados. Bien. Esos cauchos regenerados son cauchos que se hacen con la base de los polvos molidos de neumáticos fuera de uso. Ese polvo molido de neumático puede ser utilizado para hacer cauchos regenerados y con esos compuestos que te estoy contando, nosotros fabricamos lo que son los protectores para cubiertas de camión y camioneta. Bien, ¿qué sería un protector? El protector es el aro de goma que va acá a la llanta, sí, el protector, la cámara y el neumático. Bien. Digamos que el protector lo que hace es proteger la llanta de la cámara. Para que no entre en contacto, para que no entre en contacto, se pinche, tome calor, etc. Pero además, digamos que un protector como el nuestro, de buena calidad, con buenas alas, ¿no? Y bien colocado, aumenta el rendimiento del neumático, que es otro tema que a nosotros nos importa. Claro, porque no solamente estamos hablando de un material recuperado, sino que además facilita y previene que el neumático se desgaste con... Exactamente, por eso nosotros hacemos mucha escuela digamos, a los clientes nuestros para que aprendan y para que coloquen de buena manera el protector, porque realmente un protector bien colocado y en buenas condiciones aumenta el rendimiento en kilómetros de los neumáticos de camión y camioneta. Por eso te digo, para nosotros la sustentabilidad también es generar compuestos que puedan extender la vida útil del bien que nuestro cliente va a fabricar. Sean más durables. La Organización Internacional del Trabajo realizó durante el primer año de la pandemia un estudio que estimó que en América Latina, a razón del COVID, íbamos a perder unos 50 millones de puestos de trabajo. Una cifra colosal. La creación de empleos verdes, aquellos empleos que ayudan a prevenir o a restaurar la naturaleza o los ecosistemas, iba a ayudar a reducir esa cifra y a crear unos nuevos 15 millones de puestos de trabajo. Sin duda alguna que aquí en HomeSalva se trata y se habla de empleos verdes porque se preserva la naturaleza al recuperar un residuo que, de no ser tratado, implicaría un inconveniente muy grande para el planeta.
regalito, Mauricio, que es de una emprendedora sostenible que también está en nuestro grupo de Mujeres y Caucho, que se llama Materia Prima. Y Cielo, bueno, te agradezco enormemente la visita. No, gracias a vos. Y acá hay un clarísimo ejemplo de lo que se hace aquí en Homesalva, recuperando un poquito también claro, los residuos. exactamente, y bueno, acompañando a las mujeres que trabajan esto. Bueno, y yo me llevo mi bolsita. Desde Ambiente y Medio siempre hemos celebrado y festejado estos emprendimientos que buscan replicar el sistema de economía circular y que en su generalidad se trata de emprendimientos que son realizados a pulmón, con poco presupuesto, pero por sobre todas las cosas, con una gran convicción ética y ambiental. Es el caso de Homesalva, así que desde este lado les digo que llenemos, poblemos la Argentina de emprendimientos que repliquen, como digo, el sistema de economía circular y digámosle fin al sistema económico lineal. Si sos docente o estudiante, ya podés ser parte de Ecoaula Digital, la plataforma educativa de la Fundación Ambiente y Medio. En Ecoaula Digital vas a encontrar contenidos creativos, valiosos y aplicables en la educación ambiental, con mucho material didáctico y gratuito. Ya está disponible nuestro curso, El Mundo de la Basura. Una puerta de entrada al conocimiento del mayor desafío ambiental de la Argentina, la gestión de los residuos. El Mundo de la Basura, un curso dinámico y divertido en formato audiovisual para saber más sobre temas como la economía circular, la obsolescencia programada, las 5 Rs y el compostaje en casa. Te invitamos a sumarte. www.ecoauladigital.org. El oso hormiguero gigante, o yurumí, se extinguió en la provincia de Corrientes a mediados del siglo XX. Puede medir hasta 2 metros de largo y pesar más de unos 50 kilos. Gigante, como su nombre lo dice. Pero hoy ya hay más de 200 ejemplares viviendo en el Iberá. ¿Cómo? Bueno, resulta que en 2007 se inició el proyecto de reintroducción de los hormigueros gigantes en el Iberá. El primer proyecto de reintroducción de especies de la Fundación Rewilding acá en este país y, como pueden ver, fue bastante exitoso. En 2007, como les decía, se liberó la primer pareja de osos hormigueros. Muchos años después, hoy, no solamente hay hijos de esa pareja, sino que también hay nietos de esa pareja de osos hormigueros. También, después, con el correr de los años, se fueron incorporando otros 3 núcleos poblacionales para llegar a tantos ejemplares. Que este primer proyecto haya sido tan exitoso fue como una prueba piloto en un principio, ¿no es cierto? Fue, vamos a probar, a ver si podemos reintroducir la especie. Que haya sido exitoso permitió soñar con otros proyectos de reintroducción de especies que hoy hay, y hay varios. Las principales causas por las cuales una especie se extingue de una zona o de una región son variadas y van desde la destrucción de un hábitat, la caza furtiva o el mascotismo. Y para reintroducir una especie en su hábitat natural, se necesita que estas amenazas no estén. Por eso, las reservas naturales o la creación de áreas protegidas anulan estas amenazas. Por eso es que son importantes y por eso es que los proyectos de reintroducción de especies necesitan de varios actores. En este caso, bueno, la Fundación Rewilding, otras ONGs, los gobiernos provinciales, el Estado Nacional y en algunos casos también otros estados nacionales que pueden proveer de ejemplares para hacer la propia reintroducción.
Los proyectos de reinserción de especies, de reintroducción de especies, no solamente buscan devolver una especie a su hábitat natural y aumentar el número de ejemplares, sino que es un poco más que eso, pero igualmente esto ya es un montón. De repente que hayan 200 ejemplares en un lugar donde no había ninguno es un montón, es una bocha, pero también estos ejemplares les devuelven su rol al ecosistema. El rol puede ser tanto que sean depredadores como que puedan ser esparcidores de semillas. Y que un programa, que un proyecto como este de los osos hormigueros, después de tantos años, se muestre tan exitoso, con una población que haya crecido tanto en una reserva natural, y que a partir de ahí se pueda aprender más, se pueda modificar y mejorar estos proyectos, es un montón. Así que contentos, muy contentos deberíamos estar, porque cada vez la población de osos hormigueros en el Iberá crece y crece cada vez más. La mayoría de los argentinos estamos esperando el mes de diciembre. Ustedes pensarán que es por el calorcito o por las merecidas vacaciones. No, señor. Creo que todos estamos esperando que vengan con la tercera Copa Mundial de Fútbol de la mano de la Escaloneta y del gran Lionel Messi. Ahora no se preocupen que no voy a hablar de fútbol, sino de la relación que existe entre el cambio climático y las competencias deportivas, y de cómo las competencias deportivas, sobre todo las internacionales, emiten en tan solo pocos días millones de gases de efecto invernadero que deben estar obligados a compensar. El cambio climático está sucediendo y se acelera. En los últimos 4 años, diferentes eventos deportivos tuvieron que suspender algunas de sus competencias a causa de los eventos extremos derivados del cambio climático. Tal es el caso del Abierto de Australia, uno de los 4 torneos más importantes del mundo de tenis, que se interrumpió por el humo de los incendios forestales que azotaron al país en 2020 y que además hizo que varios de los tenistas abandonaran la cancha. Otros ejemplos: el tifón Hagibis, que azotó en 2019 las costas de Japón y obligó a suspender algunos de los partidos de la Copa Mundial de Rugby, y en los Juegos Olímpicos de Tokio, debido al intenso calor, los organizadores decidieron cambiar el maratón que se iba a realizar en Tokio a la sede Sapporo, una ciudad al norte del país con temperaturas más bajas, y hasta recubrieron algunas de las rutas con un material reflejante para poder reducir la sensación térmica al menos en 8 grados. Para el coordinador de la Rapid Transition Alliance, Andrew Sims, que se dedica a la investigación y a la campaña para hacer frente a la emergencia climática, el deporte proporciona modelos a seguir influyentes en la sociedad, y los deportistas pueden convertirse en agentes de cambio si se pronuncian y hablan de la crisis del clima. En el estudio Jugando contra el reloj, el deporte global, la emergencia climática y el caso de un cambio rápido, realizado por David Goldblatt, se estima que para 2050, 1 de cada 4 campos de la Liga de Fútbol inglesa puede sufrir inundaciones anuales, así también como las canchas de tenis, rugby y atletismo. Además, considera que de las 19 sedes que ya albergaron los Juegos Olímpicos de invierno, solo 10 podrían celebrarlos para esa década. Si bien algunas organizaciones deportivas, incluido el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, se han suscrito a un plan de acción de las Naciones Unidas que los eventos deportivos sean carbono neutrales en 28 años, la mayoría de las autoridades deportivas no lo han hecho aún. En la Copa del Mundo FIFA de 2014, celebrada en Brasil, se generaron 2,72 millones de toneladas de emisiones de CO2. En la de Rusia, en 2018, fueron 2,16 millones de toneladas emitidas al aire, el equivalente a casi medio millón de automóviles conducidos durante un año. Estas estimaciones no incluyen el impacto de la construcción de nuevos estadios, el agua y la energía consumida para apoyar los eventos, y la comida, el uso de plástico de un solo uso y otros desechos producidos durante los eventos.
El Mundial de Qatar 2022 recibirá más de 1 millón de amantes de la redonda y las estimaciones de emisiones son de 3.6 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los organizadores afirmaron que todas las emisiones que produzcan los viajes en avión, los desplazamientos en transporte o el aire acondicionado se compensarán plantando 1 millón de árboles. Solo el tiempo dirá si las promesas de los cataríes durante el Mundial se hacen realidad. Como habrán podido observar, hace algunos programas tuvimos la oportunidad de visitar la provincia de Entre Ríos, el partido de Colón, pero principalmente el primer y único santuario de animales de Argentina y de América Latina, Tecobe Minva. Vuelvo a explicar, porque vale la pena, que un santuario de animales es, en buenas palabras, el destino final para los animales de zoológico. Zoológicos como el de la ciudad de Buenos Aires, que han ido cerrando y que tienen que trasladar a sus animales hacia alguna otra parte. Son estos santuarios con decenas, centenas o miles de hectáreas que ofrecen a los animales recintos mucho más espaciosos, como digo, y con hábitats y ecosistemas más similares a la naturaleza del animal y a lo que siempre estuvo acostumbrado. Si uno compara imágenes de animales en zoológicos, es decir, en cautiverio, con animales en un santuario, va a poder observar una clara mejoría. En el aspecto físico, en la apariencia, en el pelaje, en la postura, en la sonrisa. Y si uno va todavía más allá y compara imágenes de animales en cautiverio con animales en la vida silvestre, las diferencias son aún más notables. Entonces uno podría concluir lógicamente que en cautiverio se vive peor que en un santuario y aún mucho peor que en la vida silvestre. Pero la pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿eso significa necesariamente que se vive menos? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio de Dudas Existenciales. Hoy, ¿cuánto más o menos viven los animales en cautiverio? Un estudio de la revista Science de Estados Unidos, realizado hace algunos años, evaluó cuánto menos viven los elefantes en cautiverio en comparación con su hábitat natural. Analizaron a 4.500 ejemplares de elefantes africanos y elefantes asiáticos y los resultados son estremecedores. Entre 2 y 3 veces menos viven los elefantes en cautiverio, como digo, en comparación con su hábitat natural. Cifras que, dicho sea de paso, no han cambiado nada a lo largo del tiempo, que siguen siendo iguales que lo que eran en la década del 50 o del 60, lo que marca también que los zoológicos no se han actualizado en nada, no se han ayornado y siguen siendo las instituciones que eran hace 80 años atrás, igual en maltrato animal. Las consecuencias que tiene la cautividad sobre la salud de los animales es inmediata. Tal es así que un animal nacido en la vida silvestre pero luego llevado a la cautividad vive bastante más que un animal que ya directamente nació cautivo. Hacinamiento, estar encerrados en recintos de 2x2 detrás de 20 barrotes de metal, mala alimentación, sedentarismo, se atrofian los músculos, se atrofia el cerebro. Es fácil darse cuenta del padecimiento que sufren los animales al estar encerrados. Padecimientos que se transforman en infanticidios, especies que asesinan a sus propias crías, la cropofagia, es decir, la ingestión de excrementos, la infertilidad, son algunas de las manifestaciones que provoca el estrés que genera la cautividad. Los animales, damas y caballeros, no dejan de ser seres vivos, como los humanos. Y si a un humano lo tenés todo el día sentado, sedentario, sin hacer nada, sin hacer ejercicio físico, el acto seguido es la obesidad.
Otros estudios sostienen que el aburrimiento, fruto de la comodidad con la que se vive en los zoológicos y producto de tener todo servido, es otro de los principales motivos para generar estas conductas aberrantes y de estrés. Por lo pronto, esto podría explicar por qué hay algunos ejemplares de animales en cautiverio, como por ejemplo los circos, que tienen resultados muchísimo más positivos que los animales que viven en zoológicos. Esto seguramente se deba a que tienen algo para hacer. Si llegaste hasta acá, seguramente estás con la sensación de que en cautiverio se vive menos. Que se vive peor, eso seguro. Pero menos, por más llamativo, contradictorio, insólito que suene, menos no. Y es que recién hablábamos de elefantes, de un caso en particular. Y si uno habla de cuánto más o menos viven los animales en cautiverio, debe hacer la clara diferenciación entre animales salvajes grandes y animales salvajes pequeños. Animales salvajes que tienen pocos depredadores y animales salvajes que tienen muchos depredadores. Yaguaretés, cocodrilos, leones, tigres, gorilas, elefantes. Son animales que en la vida silvestre tienen pocos depredadores, están al tope de su cadena trófica y que por ende tienen pocas amenazas que atenten contra su subsistencia. Caso contrario para los animales salvajes pequeños que tienen decenas de depredadores y que en los zoológicos encuentran una protección frente a eso. Un estudio que evaluó a más de 50 especies de mamíferos descubrió que en más de un 80% de los casos, los animales salvajes en cautiverio viven más que sus pares en la vida silvestre. Y es que claro, lo que hablábamos recién, la protección que brindan los zoológicos en términos de depredadores, en términos de enfermedades, en términos de los diferentes elementos que aparecen en la vida social y en la vida cotidiana, protegen a estos animales salvajes pequeños para que vivan más en la cautividad. Liebres, conejos, flamencos, monos, aves, pajaritos, gatos son algunas de las especies que logran vivir más en la cautividad que en la vida silvestre. Un dato revelador y curioso, pero que no debe confundirnos. Es totalmente lógico que esta clase de animales salvajes pequeños viva más en cautiverio que en la vida silvestre, pues no tienen quien los prede, no tiene quien los case. Además de que la función que cumplen estos animales dentro de la vida silvestre, al ser depredados, es fundamental. Cumplen una función biológica y natural y nosotros estamos yendo en contra de esa función. Además, por último, es que sí, viven más, pero como dirían los Avengers, ¿a qué costo? El Parque Nacional Iberá es un área natural protegida de más de 180.000 hectáreas, ubicada en el centro de la provincia de Corrientes. Sus áreas de manejo son dos. Por un lado, el Parque Nacional propiamente dicho, y por el otro, la Reserva Nacional Iberá. Por su localización en la región de los esteros del Iberá, una de sus características principales es la enorme extensión de sus humedales, cuyas funciones ecosistémicas son imprescindibles para la naturaleza. Sus pastizales mesopotámicos fueron declarados áreas de endemismo de aves con prioridad de conservación, y la laguna Iberá fue designada como sitio Ramsar. En el Parque Nacional Iberá habitan varias especies que han sido declaradas monumento natural, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, reintroducido en el año 2009, el aguaraguazú y el lobito de río, cuya reintroducción se inició hace muy poco tiempo.
También pueden verse osos hormigueros y yacarés y algunas especies autóctonas extinguidas que también se están reintroduciendo, como el pecarí de collar, el tapir, el guacamayo rojo y el gran felino americano, el predador tope del continente, Su Majestad, el yaguareté. Y bueno, la verdad es que es muy hermoso, es muy bello poder observar a los animales, poder verlos, pero obviamente en su hábitat, en silvestría, en su ambiente natural. Por eso hoy tengo una recomendación que era muy obvia y que hasta ahora nunca la había hecho, y es una película que se llama Liberen a Willy. Primero que nada, existe Liberen a Willy 1, 2 y 3. Pero nosotros, mejor dicho yo, les voy a contar acerca de la 1, que es la primera, la primerísima de todas, la que inventó todo esto. Bueno, se trata de un niño que se aleja de su familia y en una de las travesuras cae en un acuario y se esconde de la policía y de repente es como que tiene un encuentro con una orca a la cual llaman Willy. Entonces como que se miran y hay una conexión extraña con esa orca. En la película se van desarrollando distintos eventos, por así decirlo, ya que la entrenadora de Willy en la película no la puede controlar, no la puede entrenar, pero este niño, Jesse, medio como que con esa conexión que tiene con la orca, sí puede entrenarla. Después de un par de vueltas, Jesse, con ayuda de un amigo de él y de la entrenadora de Willy, deciden liberar a la orca y obviamente hay un montón de impedimentos hasta poder lograr que esto pase. Me parece importante recomendar esta película, ya que es una de las primeras películas que habla sobre la explotación animal y sobre cómo los animales quieren estar en su hábitat. Podemos observar a lo largo de la película cómo el comportamiento de esta orca no es normal, básicamente porque está en un ambiente hostil, porque no está en su hábitat natural y eso lo siente y obviamente hace que tenga comportamientos, por ejemplo, agresivos. Pero Liberen a Willy es una película linda porque la orca tiene un final feliz. Y está la 1, la 2 y la 3, y si bien las historias van variando, la idea es liberar a las orcas de esos acuarios horribles en los que viven. Así que ya saben, liberen a Willy. Y apreciando este hermoso mar que tengo detrás, les voy a decir que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver los programas enteros en la web, ambienteymedio.tv, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es hermoso nuestro canal de YouTube, al cual subimos todos nuestros videos, todos nuestros programas. Y también, ya que están, pueden activar la campanita. Y ahora sí, nos vemos la próxima.